sacerdotes. Y los sacerdotes que estaban llamados a ministrar en la casa del Señor, ¿qué cosa se le había olvidado también? Edificar la casa o reedificar la casa del Señor, el templo a Jehová. Usted se imagina, la persona que está llamada a guiar al pueblo espiritualmente, la persona que está llamada a declarar palabras de bendición sobre el pueblo. Durante 20 años los sacerdotes no habían dicho nada. Los sacerdotes se habían cerrado. Se están haciendo la vista gorda porque no habían reconstruido la casa del Señor. Ahora, un divorcio, una separación de la iglesia del Señor. Oiga esto, no podemos vivir divorciados del Señor, decía yo la semana pasada. Porque cuando conocemos al Señor es una relación personal. Por eso es que cuando la persona, invitamos a alguna persona a confesar a Cristo, y en la oración de fe, que es lo que hay una parte que dice: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Amén. ¿Cuántos lo han repetido? Amén. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la relación con Dios es una relación personal. A pesar de que estamos en una iglesia y somos una comunidad y tratamos de congregarnos todos, pero la relación con Dios es una relación personal. Es una relación como si se puede decir, una relación de matrimonio. Cuando usted se casa con su pareja, usted no va a llamar al vecino para que se meta en la relación, ¿sí o no? Oye, para que me eche una manito aquí en la noche de bodas. ¿Sí o no? Claro que eso es inaudito. Oye, mira, yo me voy de viaje esta semana para llamar al vecino. Oye, vecino, ayúdame con la esposa ahí porque esta semana... No es una relación personal entre dos personas. ¿Me está entendiendo? Es una relación íntima. Ahora, la relación que tenía el pueblo de Israel con nuestro Dios se había divorciado. No podemos vivir divorciados del Señor. Mire, cuando uno ama a una persona, uno quiere estar todo el día con esa persona. Uno quiere saber qué come, qué se viste, qué perfume le gusta, qué películas le gusta, cuáles son sus hábitos. O sea, todo, uno quiere saber todo de esas personas. Bueno, no sé usted, pero yo cuando me enamoré de mi esposa, bueno, yo quería saber todo. Y andábamos para arriba y para abajo evangelizando. Bueno, todavía, pero estoy poniendo un ejemplo cuando nos conocimos. ¿Ok? La relación con Dios también tiene que ser personal. Usted tiene que tener un tiempo para estar con el Señor a solas. Y cuando estoy diciendo a solas, es en su casa y es en el culto también. Mire, no podemos venir a la iglesia y estar pendiente del vecino. Mire, usted cierra sus ojos y alaba al Señor y glorifica al Señor y haga su culto racional en la iglesia. ¿Me está entendiendo? Bueno, esta gente pasaron 20 años sin tener una comunión con el Señor. Estaban secos. Se habían olvidado, hasta los sacerdotes se habían olvidado de la casa del Señor. Ahora, yo dije la semana pasada de que la iglesia del Señor sufrió una separación. La esposa del Señor había fornicado con otra gente y había hecho una separación. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando o le hice referencia al concilio de Nicea? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, cuando tengan tiempo búsquenlo por internet. El concilio de Niceas se celebró en el año 325 después de Cristo por Constantino I el Grande. Y oiga, cuando se celebra el concilio de Nicea, se mandaron a buscar a los pastores, a los obispos de la iglesia cristiana evangélica, de la iglesia que nació en Hechos capítulo 1. ¿Se acuerdan la historia? Dice la Biblia que habían como 120 en un aposento alto y vino el Espíritu Santo y se reposó sobre cada uno con lenguas de fuego sobre ellos. Bueno, la iglesia que nació en ese entonces, en el año 325, hubo un consenso o un concilio ecuménico donde estaban los políticos, estaban los musulmanes, estaban los árabes, estaba la iglesia de Cristo.
Y la iglesia de Cristo se contaminó porque dice la Biblia que cuando la iglesia nació fue revestida con poder y con autoridad. Por eso es que la Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, cuando la iglesia nació o vio luz, vino el Espíritu Santo y colmó la iglesia y la revistió con poder y con autoridad. Pero en el año 325, a partir de ese año, empezó a contaminarse la iglesia. Y ahí fue donde quedamos, que yo le dije: lean Cantares capítulo 5, que era lo que dice la Biblia, el tormento de la separación. Y oiga esto, vamos a leer Cantares capítulo 5, que fue donde nos quedamos. Estoy haciendo un recuento breve. Ok, Cantares capítulo 5, versículo 7. Dice: me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardias o los guardas de los muros. Oiga esto, el manto de poder y de autoridad que tenía la iglesia primitiva, ella misma se lo había quitado. Empezó a contaminarse, porque estamos hablando de la importancia de la casa del Señor. En Cantares capítulo 5 vemos cómo la iglesia de Dios se había quitado el manto, porque cuando usted lee este capítulo, dice que estaban las doncellas esperando al amado. Y en las bodas de Israel hay ciertas costumbres, y es que las doncellas esperaban al amado en su tálamo o en su habitación, y ellos pasaban buscándola. La mujer se tenía que vestir, y usted sabe todo lo que la parafernalia que se ponen las mujeres, que si el tocado, ¿cómo que se llama la broma que se ponen en la cabeza? La tiara. Bueno, la tiara, el vestido, la cola, todo. Oigan, pero esta iglesia se había quitado el manto que Jesús había puesto sobre ella. Por eso que digo que hubo una separación, se había divorciado, y como consecuencia de ese divorcio fue entonces que prácticamente la iglesia se partió en dos: la iglesia patriarca y la iglesia ortodoxa. Usted no ha visto estos sacerdotes judíos que se visten de blanco todavía en Israel. Bueno, va a tener que ver más, ¿cómo se llama? Nat Geo o Discovery Channel. Bueno, pongan DirecTV, internet. Oigan, la iglesia patriarca y la iglesia ortodoxa. Y la iglesia patriarca son aquellas personas o los sacerdotes que se vestían de blanco, y todavía lo hacen en el pueblo de Israel. Ahora, la iglesia ortodoxa son la iglesia de la antigua Rusia. Usted no ha visto, hay unas iglesias en Rusia donde los sacerdotes ortodoxos se visten de negro y tienen un sombrero como de copa largo, grande, negro. Bueno, esa es la iglesia ortodoxa. Una separación de la iglesia ortodoxa, entonces nació la iglesia católica. Y yo le decía la semana pasada que la iglesia católica era la iglesia del Señor. ¿Me está entendiendo a dónde lo quiero llevar? Lo estoy pasando por un poquito de historia para que usted entienda y más adelante pueda asimilar esto que estamos hablando. Oigan, la iglesia católica era la iglesia del Señor, la que nació en Hechos capítulo 1. Imagínense todo lo que recorrió la iglesia para corromperse. Ahora, en Apocalipsis capítulo 17, que quedamos la semana pasada, también lo tocamos. Mi esposa me dice: ¿qué tienes que volver a predicar? Porque hay gente como que no asimiló bien. Apocalipsis capítulo 17, del 1 al 6. No sé si ustedes lo leyeron en su casa. Oiga esto, pero yo lo voy a leer el versículo 4 en adelante. Y dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata,
y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la